Eh, Muchas cosas, hermano, que hemos estado pensando acerca de la ley. Hay gente que piensa que la ley ya no es para nosotros en este tiempo. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Vamos a hablar un poco de eso para poder aclarar algunas dudas el día de hoy. Estamos ya en Mateo 5:17. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si gustan ponerse de pie, reverenciando la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, por enseñarnos. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de esta predicación, Señor, para que sea de beneficio para nuestra vida, Señor. También, Señor, para que entre la palabra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y quebrante lo que tenga que quebrantar, Señor, para poder, Señor, estar dóciles, Señor, a lo que tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Joana, pon por ahí, cerca de una bocina. Aprovecho para dar un saludo también a todos los que van a escuchar la predicación por YouTube, hermano. Estamos subiendo las predicaciones y están siendo de bendición en otros lugares también. Humildemente agradezco a todas las personas que se toman el tiempo para escucharlas. Vamos a ver de la actitud de Jesús hacia la ley y los profetas. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso, hermano, quiere decir que muchas veces nosotros pensamos que porque estamos en esta dispensación o en esta época, la ley no se debe de cumplir. Era obvio, hermano, que todas las enseñanzas de Jesús eran diferentes a la de los escribas y los fariseos. Porque él, lo oímos decir en Mateo 7:28, porque él decía repetidas veces, pero yo os digo. Cuando se refería a lo que les decían los escribas y los fariseos, decían, pero yo os digo. Miren, ellos les dicen que esto y esto y esto. Decía, pero yo os digo. Y enseñaba Jesús lo que tenía que enseñarles conforme a lo que estaba hablando acerca de la ley. Durante su ministerio, hermanos, los judíos constantemente lo criticaban por no respetar sus tradiciones. Es por eso que nosotros encontramos, hermano, el problema grande que tuvo la iglesia tradicional, la iglesia católica, fue que metieron, hermano, nuestras tradiciones, decían ellos. La Biblia más nuestras tradiciones. Entonces, vemos que muchas veces estamos siguiendo más las tradiciones que la palabra de Dios. Y ninguna religión se salva de cometer ese mal. Es que la tradición de nuestra iglesia dice que hacemos esto y empezamos a hacer cosas que no están ni en la Biblia y de alguna manera que no ofenden o no violentan la palabra de Dios, pero son solamente tradiciones. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia cómo se celebran los cultos? ¿Verdad que no dice que hay que cantar, leer una palabra bíblica, luego viene? Es un orden que nosotros hemos establecido para poner un orden en el servicio, ¿verdad? Pero no hay eso se puede voltear y hacer al final los cantos si queremos. ¿Por qué? Porque no es un orden específico que la Biblia nos diga que tenemos que hacer. A Jesús lo criticaban porque había sanado en el día de reposo. Y entonces
Jesús les enseña y les dice, ¿verdad?, acerca del día, que el día es más grande, que el día no es más grande que el Señor. A mí, que el día no es más grande, el día se hizo por nosotros, hermano, para nosotros, no para nosotros, sino por nosotros. O sea, como les dijera, el día de reposo se hizo para que descansemos, no para que el día fuera mayor que nosotros. Cuando yo estuve yendo a la iglesia adventista, hermano, era tremendo el peso que teníamos que cumplir nosotros el día sábado. ¿Por qué? Ese día sábado, hermano, si mi mamá no había cocinado, no se podía cocinar. No podías comprar nada porque no puedes tocar dinero según la ley de los adventistas, ¿verdad? La ley, queriendo seguir la ley, el judaísmo. Si había un choricito por ahí, hermano, bien rico para cocinar, no, para empezar a tenerlo era pecado porque no puedes comer carne de puerco. Entonces vivías en una atadura tremenda, hermano, porque que comes o el día o si no puedo, e inclusive hubo veces que hubo necesidades en mi casa, hermano, bien urgentes, y cuando mi papá iba a buscar a los diáconos o al pastor de la iglesia, en vez de ayudarnos, lo regañaban. Le decían, hermano, ¿qué le pasa? Hoy es sábado, usted no debía de haber venido. Usted sabe bien que yo no puedo hacer nada el sábado. Hermano, y mi papá se iba todo regañado para la casa porque no se puede hacer el sábado. Ahora, pregúntome yo y contéstenme ustedes en su mente. ¿Hubiese sido pecado ayudar a alguien el sábado? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Jesús mismo sanó a una persona el sábado, hermano. Y le dijo, bueno, y entonces él llamaba hipócritas a los escribas y los fariseos en muchas ocasiones. Estos líderes, hermano, eran los representantes de la ley y los profetas. Por eso algunas personas podían creer, hermano, que Jesús, al oponerse a ellos, también se estaba oponiendo a la ley y los profetas. Por eso muchos, hermanos, han tomado esta acción de nuestro Señor Jesucristo como yo no tengo que respetar la ley. Y ese punto, hermano, es bien peligroso. Es bien peligroso para el cristianismo, hermano, porque sabe una cosa, la ley, hermano, es la ley. La ley no es mala en sí, hermano. ¿Cómo le explico qué es la ley antes de seguir adelante? Bueno, mire, alguien lo expuso una vez de esta manera. Las hermanas se van a identificar mucho con esto porque yo pienso que les ha pasado mucho. Andan limpiando la casa y levantan un tapete. ¿Y qué encuentra bajo el tapete? Polvo, ¿verdad? Entonces lo sacude, y el polvo sale. No se ve, pero el polvo salió volando. Pero si abre una ventana y entra la luz del sol, ¿qué se mira? El polvo, ¿verdad? Se mira el polvo por todo y caray. Ahora le pregunto yo, ¿el sol creó al polvo? ¿Verdad que no? El polvo ya estaba ahí, el sol lo que hizo es mostrar que estaba ahí. Ese es lo que la ley hace, hermano, en la vida nuestra. Nos muestra cuán pecadores somos. Ese es el propósito de la ley. He venido es una expresión muy interesante. ¿De dónde vino Cristo, hermano? ¿Dónde estaba antes de eso? Al decir he venido, se refiere a su preexistencia con el Padre. Yo he venido, quiere decir, Juan capítulo 1 nos muestra, hermano, dice, ¿quién era Jesús? ¿Verdad? Cuando leemos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Entonces, hermanos, ¿sabe una cosa? El verbo es la palabra. El verbo es la palabra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra, hermano? ¿A través de qué? De la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Mire, hermano, estoy parafraseando, no estoy leyendo la escritura. Eso lo encuentro en el capítulo 1 de Juan. Mire, y sale una cosa interesante, hermano. Esa lectura, subrayela, grábela en su mente o lo que sea, porque hay una secta llamada Testigos de Jehová que dicen que Jesús no era Dios, que era simplemente un arcángel, el arcángel Miguel glorificado y que vino y cumplió un propósito. Error, porque ahí en Juan habla de que Jesús era Dios. Es bien claro, hermano, que a veces no quieren verlo de esa manera. En el principio
En el verbo, en el principio, hermano, pero ellos dicen en el principio cuando Dios empezó a crear. No habla de un principio literalmente, hermano, habla de que siempre ha existido. Pero dice en el principio era Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba Jesús también. No quiere decir que Jesús empezó a vivir de ese tiempo para acá. Chécame el quinto allá afuera, por favor, es que no hay ujieres, te toca mejor. Le digo que es todo terreno. Ok, entonces, hermano, dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar, hermano, viene de la palabra catalúo, que significa destruir totalmente, derrumbar completamente. Los sinónimos de abrogar, hermano, es derribar, deshacer o desvanecer. Es la palabra que se utiliza en el original de la escritura, en el griego. Dice, no crean que ha venido a abrogar. ¿Qué significa? No ha venido a destruir la ley, no ha venido a desvanecerla. Claro está, hermano, que esta palabra significa destruir el sentido, derrumbar una pared o algo, hermano, pero sabe una cosa, él quería derribar y quebrar. Lo que sí quería derrumbar y quebrar era la manera en cómo había sido enseñada la ley. Porque el judío en aquel entonces pensaba que él era capaz de cumplir la ley. Por eso cuando vino Jesús, hermano, por eso lo odiaban. Porque les decía Jesús, ellos les enseñan que tener la mujer de otro es pecado, mas yo os digo que cualquiera que la mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, por lo tanto, ya es culpable. ¿Cuántos culpables de la ley hay aquí, hermano? ¿Cuántos son culpables de haber violado la ley? Ahora, les voy a decir una cosa. ¿Cuántos aquí, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos robado? Ok. ¿Cuántos de aquí han mentido? Levante la mano, yo no soy mentiroso, ¿verdad? ¿Cuántos han mentido? ¿Nadie? ¿Nomás yo? ¿Nomás tres? ¿O todos? Los que levantaron la mano dicen todos, porque los demás no quieren levantar ya todos. Ahora, ¿cuántos han robado? Nada más dos, y los demás, aunque no levanten la mano, ya me dijeron que eran mentirosos. Dice bien. Grabes eso en la mente, que usted me dijo que era mentiroso, que le gusta. Grave eso en su mente, porque vamos a seguir más para adelante. Jesús dijo, hermano, que él podía derribar el templo, hermano, y era lo que a eso les conmovía mucho, a los judíos los enojaba mucho. ¿Cómo que este dice que puede destruir el templo y levantarlo en 3 días? Porque no entendía la espiritualidad del asunto y la espiritualidad en la que estaban entrando, hermano. El Señor Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a mostrarnos, hermano, unas cosas maravillosas, pero ellos estaban cegados y no podían ver lo que verdaderamente significaba. Jesús no vino para destruir la ley y los profetas, hermano. Si lo hubiera dicho, fíjese, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Va a vigilar a ver porque la mamá no lo veo, ¿verdad? Puede estar pasando de afuera. Gracias, hermano. ¿Por qué él no podía, hermano, destruir los profetas? ¿Sabe por qué? Porque él no podía abrogar o destruir o cancelar la ley de los profetas, porque los profetas hablaban de que él era el Mesías y que iba a venir. Ya sé dónde venía el ruido. Ahorita regresa todo el proyecto sentado. Entonces, si él, hermano, derribara la ley de los profetas, entonces ahí mero, hermano, era donde iban a decir, bueno, si tú viniste a destruir la ley de los profetas hablaban, tú dices que hablaban que ibas a venir, entonces los profetas, entonces no es válido. ¿Cómo comprobaba Jesús que su venida, hermano, que él era el Mesías? Hermano, y es increíble porque Dios, hermano, ha hablado en mi vida desde que yo acepté, hermano, el reto de predicar la palabra. Yo dije al Señor, pero yo quiero que tú me enseñes.
hablar la verdad. No quiero hablar cosas como los demás saben. Yo he escuchado, hermano, y esto lo digo con mucho respeto, a muchos que predican imitando predicadores, hermano. Porque ¿quién ha visto los predicadores de la tele? A mí me fascina la energía que tienen muchos predicadores. Entonces el Señor dice aleluya, que cuando venga aleluya y aleluya, hermano, caminan y brincan y aleluya, aleluya. Y tú y luego vas a las iglesias y miras el mismo correteadero por el púlpito, hermano, pensando que eso es predicar la verdad de Dios. No, eso nomás es andar corriendo. Qué bueno, tienen condición. Pero, hermano, verdaderamente nosotros, la iglesia del Señor está en un peligro bien fuerte al pensar, hermano, que podemos vivir como queramos y que no va a pasar nada. De eso hablamos el miércoles. El miércoles creo que todos estaban asustados. Levanten las manos que están asustados. Porque estamos hablando acerca de la ley y acerca de cómo estábamos fallando y creyendo que estábamos bien. Entonces, hermano, la ley de Moisés era el ayo, el guardián o el supervisor. Eso significa el ayo. Cuando usted lea ayo, A-Y-O, en la Biblia, el ayo era un guardián, un supervisor para llevar a los judíos a Cristo, hermano. Y eso habla Gálatas 3:24. Jesús no quería destruir ese ayo. Jesús no quería destruir ese ayo, hermano, porque ese ayo le ayudaba a buscar del Señor. La ley de Moisés, hermano, contenía figuras o sombras, dice, etcétera, que claramente apuntaban hacia Cristo. Vemos en la Escritura, hermano, claramente vemos en la Escritura nosotros como toda la Biblia, hermanos, nos enseña acerca de cómo la ley ayudaba a que la gente, a que nosotros entendamos mejor las cosas de Dios. Les decía, en el Antiguo Testamento, hermano, en el Antiguo Testamento eran sombras, eran, ¿cómo decirle? Los que trabajan en construcción van a entender mejor este término. Eran como los planos de lo que iba a ser construido. Y verdad que nadie puede vivir en los planos, ¿verdad que no? Miren, esta es su casa. Bueno, déjenme me meto ahí. No se puede. Son solamente los planos. Dice en el libro de Hebreos 8:5, hermano, dice, se los leo, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iban a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las obras conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Y mire, hermano, si usted mira el tabernáculo, ahorita no tengo tiempo, hermano, para eso, ni quiero distraerme mucho de eso. Si usted mira el tabernáculo, hermano, ¿cuántos han visto alguna vez en figura en algo el tabernáculo? ¿Cómo estaba? Estaba el cerco alrededor, lo que estaba, las lonas o las pieles con las que lo cubrían, madera de acacia, hermano, forrada con oro. ¿Sabe? Todo eso tiene significado, hermano, y es bien bonito porque la madera nos representa a nosotros, forradas de oro, hermano, cubridos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Algo, hermano, tan vil, pero forrado, o sea, la madera de acacia no era así la gran cosa, ¿verdad? Forrado con oro, nos representaba a nosotros. Ahora, entrábamos, hermano, estaban los atrios, y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo, mostrando la Trinidad y mostrando, hermano, el hombre tripartita, atrios, santo y santísimo. En los atrios, hermano, simbolizan la carne del hombre, el cuerpo, el cuerpo del hombre. El lugar santo, hermano, el alma, donde están los sentimientos, ahí donde todo puede penetrar. Ahí, no cualquiera, pero casi muchos entraban. En los atrios entraba cualquiera. Pero en el lugar santísimo, hermano, solamente un sacerdote y una vez por año podía entrar. Eso, hermano, simboliza nuestro espíritu, donde habita el Espíritu Santo. Hermano, por eso es que un cristiano no puede ser posesionado, hermano, por ningún demonio. Eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira que inventaron la gente para hacerse publicidad y para pegar gritos en las iglesias. Imagínese usted que llegue un demonio y corra el Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso sea posible? Por supuesto que no, hermano.
Por eso no existen cristianos endemoniados. Ahora, existen cristianos que los demonios los oprimen, donde queriendo fastidiar su vida, por decirlo en palabras entendibles, pero jamás podrán posesionarse donde habita el Espíritu Santo, hermano. Todo esto, hermano, es lo que está en la Escritura, hermano, y que a veces nosotros pasamos mucho por alto, y que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos para que podamos, hermanos, resistir, dice, en el día malo. Porque hay muchos cristianos que se han regresado, hermano, que se han ido. Hermano, por Dios, lo hemos vivido. Y esto le digo con respeto. Gente que se ha ido de esta iglesia porque no se le amó, porque no se le apapachó, porque no se le cuidó. Hermano, a la iglesia no venimos a que nos apapachen. Quitémonos eso de nuestra mente. A la iglesia no venimos a que nos amen. Vinimos a amar. Vinimos a dar amor hacia los demás. Hermano, nosotros, si venimos con la mentalidad de recibir, y cuando yo empecé a predicar eso en la iglesia, donde empecé a predicar en Georgia, cuando yo le dije, a usted en el nombre de Cristo, yo quiero que el Señor quiere que usted tenga una mente nueva. Si usted estaba acostumbrado a que le daban, ahora yo quiero, lo que el Señor me ha dicho que Él quiere es que nos enseñemos a dar. Cuando digo dar, hermano, luego se nos viene a la mente dinero. No, quítese el dinero de la mente, eso es lo menos importante. A dar afecto, hermano, a dar nuestro tiempo. ¿Cuántos hermanos siempre estamos dispuestos a dar a veces nuestro tiempo? No le digo de venir a trabajar a la iglesia, hermano. El tiempo de ir un rato y estar con una persona y decirle, oh, caray, por decir, yo he recibido visitas, todas las visitas que recibo son muy gratas. A mí me gusta que me visiten, a pesar de que no tengo mucho donde recibir a la gente, así para que eso, wow, qué bonito está aquí, para sentarnos a platicar. Pero a veces van y nos ponemos abajo de un árbol. Jairo me ha visitado ahí a ver mi yegua flaca. Por cierto, hermanos, cuando les sobren oración, un rato de oración, oren por mi caballo que se me está muriendo. Es más lástima verlo morirse, pero ya se está muriendo, mi caballo está muy malito. Y va y está conmigo ahí en el sol, ahí afuera, y vemos el caballo y lo miramos por todos lados, como aquella vez cuando uno no sabe de mecánica y abre el cofre, ¿verdad? Y te le quedas viendo al motor. Y tú esperas que el motor te diga, mira, aquí estoy dañado. No te va a hablar, ¿verdad? Nomás lo miras. Así, ¿verdad? Bueno, él sabe más que yo. Y nomás lo miramos al caballo y cada vez está peor y las miradas no lo han podido arreglar. Anyway. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña en Juan, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Corintios también habla de eso, me dice, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si Jesús, hermano, hubiera destruido la ley, también había destruido toda esa tipología o todo el tipo, hermano, que habla en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Que de las materias que más a mí me gustaban estudiar era la tipología, hermano, en el Antiguo Testamento, porque te muestra claramente cómo toda la Escritura, toda la Biblia, te habla de Jesús que iba a venir y lo que iba a hacer. Pero ojo, hermano, para donde voy a llegar, pero no quiero correr para llegar allá, hermano. Por eso le digo que vivir con calma, aunque hoy nos vayamos y el otro domingo regresamos para continuar un poco más. El Señor dijo, no he venido a abrogar, a quebrar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué tenía que cumplirla la ley nuestro Señor Jesucristo, hermano? Más adelante vamos a estar viendo eso. A cumplir, que es la palabra utilizada, es plero en el griego, plero, que significa cumplir o completar. Mire, hermano, muchísimos maestros religiosos citan ese texto para probar que Jesús vino a perpetuar la ley de Moisés. Y esa enseñanza muchas veces, hermano, empiezan a meter enseñanza errónea. Porque la ley de Moisés, hermano, todavía está en vigor. Muchos dicen, no, es que vino el Señor y la ley de Moisés hasta ahí quedó. Hermano, pero ¿sabe qué? Jesús dijo, no he venido a quebrar la ley, hermano, sino ¿a qué? A cumplirla. Fíjese bien lo importante. Y más adelantito vamos a ver por qué Él vino a cumplir la ley, hermano. Y diga usted, bueno, y si vino a cumplir la ley, a mí va, pues, ¿qué? Bueno, hermano, es bien importante que usted sepa por qué Jesús vino a cumplir la ley.
El problema es, hermano, que cuando se ha hablado la escritura, hay muchos indoctos, hermano, y créame que para mí es un pesar en mi corazón bien grande, hermano. Yo trato, conforme mis recursos y mis fuerzas, ¿verdad? En otras iglesias, hermano, las iglesias pueden mandar a su pastor a estudiar y a prepararse más, ¿sabían eso? Nuestra iglesia pues no está para eso, entonces yo tengo que agarrar lo que hay para seguir siempre estudiando, agarrar del tiempo que me queda, agarrar de todo eso y prepararme, porque sabe una cosa, hermano, el ser indoctos en la palabra de Dios, el ser neófitos o no estar preparados en la palabra de Dios, entonces metemos enseñanzas, hermano, emocionalistas para llenar lo que no hay. Yo conocí a una persona, hermano, que predicaba así como les dije hace rato, corriendo de un lado para otro y hablaba, entonces, aleluya, y no decía nada, no enseñaba nada, pero hablaba muy efusivamente. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso no iba a salvar a nadie, hermano, no iba a enseñar a nadie cómo podía ser salvo del infierno. ¿Sabía usted, hermano, que una vez crecimos a la edad de 9 o 10 años, éramos todos candidatos al infierno? Una vez que la inocencia de nuestras mentes desapareció, nos convertimos por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hermano, nos convertimos en candidatos al infierno. Todos, sin excepción alguno, todos. Dice 2 de Pedro 3:16, se lo leo, dice, casi en todas epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hubo una persona, hermano, que vi una profetisa, aleluya, los admiro. Una profetisa que dijo, a ver, en una convención de jóvenes, y ahí sí estaba lleno de jóvenes, hermano, y dicen, a ver, saquen, ¿cuántos traen su Biblia, verdad? Estaba viendo yo, y estaba viendo porque otro pastor lo publicó, y dijo, miren nomás lo que está diciendo esta persona. Dice, miren, ¿cuántos? Y todos los muchachos, amén, saquen su Biblia, ahora tóquenla. Ya la tocan. Dice, ahora póngansela en el corazón. Dice, ahora sí, ciérrenla y suéltenla. Para los que dicen que no tocamos la Biblia. Y se puso a hablar de otras cosas. Mofándose, hermano, de que los que la criticaban por no hablar de la escritura. Porque en la iglesia, hermano, si pones muchos versículos de la Biblia, según las nuevas reglas, hermano, de la homilética, ¿verdad? Del arte de predicar, dice, no pongas muchas citas bíblicas porque cansas a la congregación y no ponen atención, fíjese, hermano. Y las nuevas reglas, hermano, de los líderes religiosos en las iglesias dicen que si la iglesia no se llena de gente es porque el líder es malo. Todos los libros que usted lea, hermano, de despierta el líder que hay en ti, pura basura. Porque todos le echan la culpa al líder y el líder tiene que echarse la culpa de que él es el malo, hermano. Y la Biblia enseña otras cosas, hermano. Entonces, si nos rigiéramos por esa manera de pensar, entonces Jesús era mal líder, hermano, porque la semana pasada vimos que se le fueron un montón. Imagínense, la iglesia en los Hechos se quedó con 120, después de haber tenido una iglesia de 15,000 miembros, ¿verdad? Que les daba de comer pescadito y pan. Ahí nos damos cuenta que esos libros, hermano, están completamente equivocados. Pero se venden mucho, hermano, son bestseller, no porque lo escribió don fulanito de tal o qué sé yo. Se venden mucho y la gente los compramos porque pensamos que va a despertar el líder que hay en ti. Mentira, es mentira. Mire, hermano, cuando Jesús dijo que iba a cumplir la ley y los profetas, hermano, Él lo hizo al pie de la letra. ¿Sabe una cosa, hermano? Él vino y se presentó, hermano, en el mundo, hermano, y vivió, hermano. Y sabe una cosa, y dice, fue tentado en todo, mas en él, hermano, mas él no pecó. Y le voy a decir una cosa, hermano, él fue tentado, hermano, y la misma capacidad que él tenía para resistirse, es la misma capacidad que se nos fue dada a usted y a mí. Dice que Jesús se despojó de sí mismo y vino en forma de carne. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que las mismas tentaciones
que usted ha sentido y yo en la mente, Él las tuvo. Pero Él, hermano, no pecó. Mire, dice Romanos 10:4, hermano. Romanos 10:4, déjeme se lo leo. Si quiere usted anote nada más. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿A todo aquel que qué? Por eso la Biblia, hermano, nos enseña, y nosotros a veces queremos convertir gente, hermano, nosotros a garrotazos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice, a todo el que usted le predique va a ser salvo. El que creyere, ¿qué significa? Que el responsable de la salvación es usted. Nadie más, usted. Porque si no cree, hermano, en el cumplimiento de que Jesús vino a hacer por nosotros, entonces, hermano, cuando aquí dice que la ley de Cristo, la palabra fin significa el propósito, no significa que la ley terminó, sino que el propósito se completó por fin. Porque desde que se fue dada la ley hasta el tiempo de Jesús, hermano, los judíos intentaban cumplirla. Y hasta metieron, hermano, un montón de cosas y ceremonias. Y venían, hermano, y hacían esto y hacían lo otro. Y se esforzaban. Y Jesús vino a decirles, ¿saben una cosa? Por más que se esfuercen, no van a poder cumplirla. Entonces, hermanos, el propósito de la ley era ser justo, hermano, al hombre, pero todos pecaron. ¿Cómo podían ser justos? Todos habían pecado, conforme todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 3:23. La justicia, hermano, demandada por la ley se realiza en Cristo para que todo, tanto gentiles como judíos, puedan ser, hermano, justos por medio de Él. Mire qué interesante, hermano. Hermanito, es mejor que no se me duerma y ponga atención, porque de aquí depende su vida eterna. Yo sé, hermano, que a veces estamos en la iglesia y empezamos a bailar de un lado para otro, ¿va? Porque ya no podemos estar sentados. Pero sabe una cosa, hermano, es mejor que nos pongamos atención. Mire, porque la Biblia dice, hermano, que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice. Esa expresión significa, hermano, nunca, para que la entendamos bien. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, Lucas 16, 16 y 17. Dice, entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra, hermano. Es más fácil, hermano. O sea, nunca lo iban a poder lograr. Eso que dice ahí en la escritura es lo mismo que dice en Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice bien, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. ¿Qué significa, hermano? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Hermano, ese mandamiento en estas fechas de hoy es el más quebrantado, uno de los más quebrantados. He visto a jóvenes gritándole a sus padres. Nomás crecen, hermano, y a veces, yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. Ándale, sí, tú. Ándale, dale. Ve a hacer con tu vida lo que quieras. Ahí empiezan los codazos que tú te hablan. No, ¿a poco no, hermano? Empezamos a querer hacer con... Yo, es mi vida. Hermano, ¿y qué pasó? Parece que se nos olvida, porque yo también soy hijo. Hijo de padre y madre, no hijo de... Yo también soy hijo. Y parece que se nos olvidó, hermano, que cuando estábamos chiquitos no teníamos la capacidad ni de asearnos nosotros mismos. Y ahí estaba mamá aguantando esos olores. ¿Por qué no le dijimos chiquitos, deja el pañal, yo me lo cambio? Ya nomás agarran fuertecita, ya se sienten, ¿verdad? Y ya, ahora sí, podemos desobedecer a mamá y a papá. Pero la Biblia dice, hermano, que aquel que no honra a su padre y a su madre se muere rápido. Así, para que me entiendan mejor. No llegan a viejos. ¿Cuántos jóvenes dicen amén?
Todos que quedaron mudos. En esos textos y en otro, hermano, que acabamos de leer, se afirma que la palabra de Dios, ¿cuál era la palabra de Dios? La ley de Moisés, hermano, y los profetas. El cielo y la tierra pasarán, pero la ley y los profetas, la palabra de Dios jamás pasará. Nomás pongámonos a pensar, hermano, cuando Pablo disertaba la palabra del Señor en las sinagogas donde andaba, por donde andaba, ¿qué leía, hermano? Revelación, primera y segunda de Pedro, la carta a los Corintios, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, hermano, era lo que leían. Eso es lo que Pablo andaba enseñando con la nueva visión que Jesús les había enseñado. Pero era aquella palabra, hermano, que encontramos en la ley y los profetas. Entonces, hermano, la escritura del Señor, hermano, dice en Juan 10:35, vamos, si quiere vamos ahí para que le dé bola a la Biblia, para que no se duerma. Vamos a ver qué nos dice ahí, porque eso no lo anoté acá. ¿Qué dice? Dice, si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Mire, hermano, la escritura no puede ser quebrantada. Cuidado, hermano, con aquellos que están quebrantando. Dice la palabra que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Jota significa la letra hebrea que significa yod y corresponde al i de la vocal, que es mucho más pequeña que las otras letras hebreas. Por eso dice ni una tilde. Por eso dice usted lee una tilde, porque esa letra, hermano, es la letra I y es la más pequeña en el hebreo. Pero dice ni una tilde pasará, hermano, y la J significa, la J les dije, la I en la vocal, que es la más pequeña, y tilde denota una proyección muy pequeña, hermano, en la esquina de ciertas letras griegas, una pequeña tilde que la distingue, hermano, en otras, ¿verdad? Que son redondas. Y toda la palabra, hermano, lo que quiere decir, hermano, es que nada pasará, hermano, ni lo más pequeño de la Biblia, ¿me entiende? Ni una jota, ni una tilde, hermano, pasará. Entonces, obsérvese, hermano, que Jesús no repite la palabra profetas en el verso 18. Ahorita lo vamos a leer. Por lo tanto, hermano, la ley no se limita a los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, sino que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Todo, hermano. Y ahí podemos ver, hermano, si usted lee el Antiguo Testamento, una de historias maravillosas, hermano, de desobediencia, hermano, mucha desobediencia. ¿Y sabe qué? Aquellos que estamos en desobediencia en algún área, hermano, el Señor no le tapa a nadie nada. Ay, Señor, es que mire, que no se den cuenta. Se van a dar cuenta. No le tapó ni a David, hermano, que dice que era conforme al corazón de Jehová, sino que ahí en la Biblia queda bien escrito, hermano, ahí bien los pecados de David. Asesino, mujeriego, era un Gabino Barrera cualquiera, ¿no? Adúltero, pécoro y todo eso, hermano. Mas sin embargo, ese varón, hermano, tenía una manera de arrepentirse genuina que tanto falta nos hacen las iglesias. ¿Cuánta gente, hermano, en las iglesias cuando llega el pastor, de aquellas veces que los pastores nos acordamos que tenemos la autoridad de Dios para hacerlo y le llamamos la atención, y en vez de decir me equivoqué, se van, hermano, haciendo un escándalo, Dios mío, que haz de cuenta que le sacaste las tripas? ¿Cuánta humildad nos falta, hermano? Ya no. Y nos vamos muchas veces creyendo que que nosotros somos salvos y que somos, aleluya. Hermano, simple y sencillamente el Señor permitió esa reacción en nosotros para enseñarnos lo mal que estamos. El problema, hermano, no es estar mal. El problema es que no queremos arreglar nuestra vida muchas veces. Que queremos seguir así y pensamos que vamos a llegar al cielo. Muchos piensan que van a llegar al cielo con las 4 o 5 amantes que tienen por ahí, que todos son felices para el cielo, agarrados de la mano. Hasta Joaquín, vámonos para el cielo todos juntos ahí. Qué tremendo, ¿no, hermano? Hermano,
¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos, hermano, a cambiarla? La ley, hermano, va a permanecer hasta que todo sea cumplido. Mire, y la Biblia dice, hermano, y lo podemos encontrar en muchos lugares, que dice que los indoctos tuercen la palabra de Dios. Y la van a seguir torciendo, hermano, de la palabra de Dios, que es la ley, y hacen caso omiso, hermano, del resto del verso, que dice, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, es increíble ver en las iglesias, hermano, tienen el motivo equivocado por el cual estar en la iglesia. Si son jóvenes, me voy a una iglesia que haga cosas de jóvenes. Es que a nosotros nos gusta irnos al Six Flags, nos gusta irnos al Congreso, irnos para allá. Hermano, la iglesia no existe para eso. Que se puede hacer, qué bueno, gloria a Dios. No digo que está mal, pero no tenemos que ir a la iglesia solamente por eso. Tenemos que ir, hermano, porque anhelamos aprender de la palabra de Dios, que nos ayude en nuestro caminar, y que al final de nuestros tiempos podemos llegar, hermano, a la presencia de Dios, hermano, y pararnos, hermano, y que el Señor nos tome y diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos, hermanos, así como estamos ahorita, y nadie levante la mano, por favor, podemos decir, y que si llegamos allá con Dios, nos diga, buen siervo fiel? Hermano, ¿sabe una cosa? La verdad, hermano, muchos queremos vivir nuestra vida, hermano, y cantamos a veces, Jesús, mi amigo fiel, ¿verdad? Y Jesús, es mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser. Y todos esos cantos, hermano, y cuando el Señor viene a querer cambiar nuestro carácter como el de Él, no nos dejamos. Cuando el Señor viene y dice, ok, ¿quieres cambiar? ¿Quieres verdaderamente seguirme? Sígueme, mira, toma esto y sígueme. Hermano, ¿seguimos revisando los mandamientos o hasta ahí ya tuvimos suficiente? Porque también dice que no tomarás el nombre de tu Señor en vano. Y esta va especialmente para los jóvenes, que utilizan mucho esa expresión. Si ven un vestido bonito, que dicen, oh my, eso es pecado. La palabra de Dios, el nombre del Señor, no es para mirar un vestido bonito. O cuando se enojan, hermano, esa es una blasfemia todavía peor. Porque para mostrar su frustración es una, oh my, eso es pecado. Y por cada palabra ociosa salida de nuestros labios, el Señor nos va a juzgar. Para todo, hermano, para todo meten esa palabra, hermano, que si viera a mí como, ay Dios. Y a veces uno cae, hermano, en esa situación también de estar haciendo esas expresiones. Nosotros adultos también. Jesús, hermano, fue un amigo fiel, por decirlo así, de la ley de Moisés, hermano. Y es muy importante observar que Jesús, hermano, no se oponía a esa ley, sino que la apoyaba, la practicaba e insistió que sus discípulos también la practicaran, hermano. El sermón del monte no se pone en contraste con la ley de Moisés, hermano, sino con lo que fue dicho por los judíos. Jesús explica y dice, hermano, mire, ellos hacen esto, pero hermano, lo que Él les dice, después llega una parte en la Biblia donde Jesús les dice, ¿sabe qué? Miren, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no lo que ellos están haciendo.
Porque los judíos, hermanos, se encargaron de ponerle, los escribas y los fariseos, perdón, de ponerles, y ellos no lo hacían. Llegaban y regañaban a la gente, es que mira, tú esto debes de comportarte así, y debes de traer tus diezmos y tus ofrendas y todo eso. Pero ellos, hermano, no caminaban, hermano, conforme lo que ellos mismos estaban hablando. Es como yo que les diga, hermanos, ¿qué pasó? Me he dado cuenta que por ahí andan muchos de borrachos, y luego ustedes pasan y me miren por ahí con una margarita grandota. ¿Qué pasó, pastor? No, hermano, la puse aquí porque quería tener la tentación y vencerla. Estoy luchando, hermano. Sí, como no, ¿verdad? ¿Y por qué traes los ojos medios para arriba, pastor? No, es que me estoy mirando la nuca. ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? No puede ser. El ser humano siempre, hermano, se quiere, hermano, ¿cómo se dice la palabra? Se quiere zafar, digámoslo de una manera, se me fue la palabra, de la responsabilidad del pecado. Y eso lo vemos, hermano, desde el principio de la historia. Imagínense, Adán y Eva. ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? Yo lo creía más joven, ¿no? No es cierto. En el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Todo hemos leído. No había más gente en la tierra. Entonces, ¿a quién le iba a echar la culpa? No estaba el pastor Antonio para que le echaran la culpa porque habían cometido mal, ¿verdad? Entonces, como no había nadie, hermano, le dice, mira, llega el Señor y dice, ¿por qué pecaste? ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste me salió defectuosa. Me engañó. Pero dice, hermano, ¿cómo le echas la culpa a Dios? Tú me la diste. Y tú me la diste. La mujer que tú me diste me engañó. Y desde ahí, hermano, nadie quiere reconocer su error. Todos buscaban, hermano, y buscaban, hermano, y todos hemos buscado a quién echarle la culpa. Es que, hermano, ahí no me predicaron la sana doctrina. No, sí le predicaron, pero usted siempre se dormía. Podían haber dicho por ahí, ¿verdad? Ay, Dios. Mire, hermano, es bien peligroso, porque muchas veces, hermano, a uno nos toca hermano, hablar las cosas cuando alguien está mal y agarrarlo y hacer la amistad a un lado que a veces tenemos y decir, no, mire, es que usted está haciendo esto mal. Y ahí, hermano, muchos dejan de ser amigos de nosotros. Inténtelo nomás para que vea. Inténtelo, hermano. Intente ser bíblico nomás para que vea cómo le va a ir. No, espérate. Yo tuve un conocido que era policía allá en México, cristiano. Tuvo que salirse, hermano. Porque, o estás con nosotros, o qué, porque aquí nos van a dar un tajo si hacemos esto. Y él decía, no, yo no puedo participar. Entonces, ¿cómo lo empezaron a mirar? Este nos va a denunciar. Para aquellos que creen, hermano, que no hay persecución en los tiempos de hoy, sí la hay mucha. A ver, muchachos, ¿ustedes por qué no dicen que son cristianos en la escuela? ¿Por qué le tienen miedo al bullying? Allá en mis tiempos le llamamos la carrilla, ¿verdad? Dice la escritura, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, hermano. Los escribas y los fariseos no enseñaban, hermano, ni practicaban lo que Jesús enseñaba. Pero dice, ellos no eran, hermano, pobres en espíritu, porque en lugar de reconocer sus pecados, querían justificarse a sí mismos. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu, hermano? Un pobre de espíritu es aquel que dice, Señor, me declaro incapaz de todo esto, yo necesito de tu gracia. Y muchos pensaron, hermano, ¿sabe qué? Que podían venir a la iglesia. Y ya con esto voy a terminar para no sé cuánto tiempo ha pasado. Ya pasó 45 minutos.
¿Ya? ¿Sí? ¿23? Todavía tenemos media hora más. No, sí. Oye, hermano. Y Jesús enseñaba, hermano, y dice, y nos enseñaba en la Escritura, hermano, de todas las cosas que estas personas hacían. Pero que ellos enseñaban y les decía hipócritas, hermano. Dice, hipócritas, ¿verdad? Porque ustedes que diezman el comino y el eneldo y les habla acerca de eso, pero hubieran cumplido con esto sin dejar de hacer aquello. Y el Señor les decía siempre, hermano, les gritaba la hipocresía que había en sus corazones. Porque muchos piensan, hermano, que venir a la iglesia y viene el predicador y les dice, hay un infierno esperando a aquellos que no se arrepientan, aquel que no se bautice, aquel que no acepta al Señor y se bautice. Entonces dice, no, pues ¿sabes qué? Pues ahora yo lo acepto. Llenen el tanque, me voy a bautizar. Y vienen y aceptan a Cristo y llenan el tanque, lo meten al agua, lo sacan y no lo vuelven a ver en la iglesia. Pregunta, ¿esa persona es salva? Por supuesto que no. Nomás se remojó, nomás se emocionó. Pero hermano, ¿sabe qué? No cumplió, hermano. No cumplió, porque aceptar a Cristo, hermano, es hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Y vemos la Escritura, hermano, con todo el consejo de la palabra. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me imagino, hermano, si lo vieran en tiempo de hoy, yo creo que hubiera mirado así, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La justicia de los fariseos, hermano, era hablar mucho y hacer poco. Así de sencillo. Hablaban y decían, pero no obedecían en nada. Obedecer la palabra de Dios, hermano, son los frutos que un cristiano ve. ¿Sabe qué? Ya no quiero pecar. ¿Sabe qué? Ya no voy a tomar. ¿Sabe qué? Ya no voy a hacer esto. ¿Sabe qué? Ya no quiero pecar. Todo lo que sea pecado, yo no lo quiero hacer. Ahora, pregunta es, en un momento de su vida quizás cometa pecado, porque todos pecamos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios mira el esfuerzo por no hacerlo. Y hay gente que piensa y dice, bueno, voy a pecar y luego voy a la iglesia y me arrepiento. Eso no sirve así. Eso quiere decir que su corazón jamás se arrepintió genuinamente, que nunca fue transformado. Mire, hermano, descuidan las cosas importantes. Mateo 23:23, diezmad la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Hermano, si viera, hermano, el precio que se paga por pararte en un púlpito a predicar. Muchos de ustedes quizás no puedan creer, hermano, pero el odio que genera alguien que predica la palabra de Dios en mucha gente es bastante. Créanmelo, hermano. Nosotros, mi esposa y yo, nos quedamos admirados del odio que mucha gente llega a tenerle a uno, solo por el hecho, y eso que se llama disque pastor. Y no crean que es un odio chiquito, hermano. Es un odio que si pudieran matarte lo hacían. ¿Qué cree usted, hermano, que está exento de eso por ser cristiano? Si usted se dedica a ser un cristiano de los genuinos, de veras, también le toca una parte del pastel. Dice, el mundo los aborrece porque ustedes no sois del mundo. Por eso el mundo los aborrece. El mundo ama a los suyos, hermano. Y hay muchos cristianos que vienen y se sientan el domingo a la iglesia, o algunos ojalá y vinieran, ¿verdad? Algunos que cada vez que se acuerdan que son cristianos según ellos, porque según ellos son cristianos, vienen y se sientan a la iglesia y se van a la casa, y luego los siguientes fines de semana, échale, ¿verdad? Decía un hermano, bueno, no era hermano, era un remojado nomás, decía, hermano, ¿ya vio el pronóstico para este fin de semana? Le decía, no, ¿qué? Dice, se pronostican unas heladas. Y yo no le entendía hasta que le hizo así, con la mano, ¿verdad? Para los que no están viendo en YouTube, ¿verdad?
que le decía con la mano que iba a tomarse unas cervezas, ¿no? Se pronostica una cerveza, dijo, hermano, ¿qué pasó? Le decía, pues no quiero usted era cristiano, ¿verdad? Y muchos están por ahí, hermano, tomando, hablando palabrotas, haciendo desfiguros allá, pensando que son cristianos y que van al cielo. Déjeme y le digo, hermano, a esa persona que quizás oigan, alguno de ellos, de esas personas que andan por ahí en el mundo así, oigan este mensaje por medio del internet, déjeme le digo que vaya y arrepiéntase verdaderamente y conviértase, porque la palabra dice, arrepentíos y convertíos. Y muchos nomás se arrepintieron, pero jamás se convirtieron. Jamás dejaron su antigua manera de vivir, sino que siguieron viviendo igual, hermano, ¿y sabe qué? Y cada vez se corrompen peor. Amar a los pecadores, hermano, no es que hagas lo mismo que hacías con ellos. Mire, los judíos pensaban, me decían, no nos vamos a juntar con los pecadores. Y criticaban a Jesús porque andaba rodeado de pecadores. Pero Jesús no andaba haciendo pecado con ellos, hermano. Les hablaba del amor de Dios y del arrepentimiento. Y ellos lo aceptaban algunos, hermano, y se convertían y lo seguían. Y muchos otros, hermano, se regresaron cuando vieron que era muy duro. Porque el evangelio decía, el que era mi pastor, decía la esposa del que era mi pastor, el camino de Dios es un camino de rosas con espinas. Es muy bonito, pero a veces también te espinas. Dios permite sufrimiento, hermano, ya hemos visto esto. Permite sufrimiento para que crezcamos. Y vamos al Antiguo Testamento un ratito, nomás así, vuelo de águila. ¿Qué le pasó a aquel, hermano, Abraham cuando le piden a su hijo? ¿Usted cree que andaba bien contento Abraham? No, mañana voy a matar a mi hijo. Después de eso nos echamos unas carnitas. Imagínese, hermano, lo que él tenía en su corazón, el sufrimiento enorme de saber que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. ¿Y cómo le iba a decir a la esposa, hermano? Imagínese que Dios me diga que sacrificara a Tony, yo con gusto, ¿verdad? Nada, es cierto. ¿Cómo le digo a mi esposa que le voy a mochar la gallina, ¿verdad? Mira, vente Tony, sígueme y me lo llevo para el monte, ¿no? Y rápido antes de que Dios me hable otra vez. No, túmbale ahí. Hermano, no, ya en serio. ¿Cómo le iba a decir, hermano? A Sara, imagínate. ¿Y dónde está ahora? No, pues se fue. ¿Y llevaban sacrificio? No. ¿Cómo se quedó la mamá de hermano? ¿Usted cómo cree que se quedó? ¿Sabiendo? Ella también conocía, sabiendo lo que podía suceder allá. Ese sufrimiento ahí en la Biblia, hermano, es para que los cristianos entendamos que a veces Dios está haciendo algo y nosotros no lo entendemos y estamos sufriendo porque pensamos que es la peor tragedia del mundo, y eso el Señor lo va a convertir en una gran enseñanza para que después lo compartamos. Ahí está la Biblia. Y cuando estamos pasando por sufrimiento, hermano, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Por no leer la palabra de Dios. Por eso está sufriendo. Porque si la leyéramos, hermano, tuviéramos fe. Sabríamos que Dios va a actuar antes de que llegue eso. Mire, hermano, estos personajes, hermano, nunca entendieron, hermano, la palabra. Y en vez de ponerse a ver, hermano, acerca de qué está enseñando este Jesús, ellos no se pusieron a ver, bueno, lo que está diciendo es verdadero, o será que vamos a estudiar la escritura. Ellos no se hubieran dado cuenta. Ahora, hermano, hasta este punto de ahí, de lo que le he hablado de la ley, todos somos pecadores, dijimos, ¿verdad? Todos. Y el camino, hermano, ¿y qué es la paga del pecado? ¿Qué es? La muerte, hermano. Y sabe una cosa, y ahí viene, hermano, y ya con este que le voy a explicar termino. Cuando nosotros nos hablaron, hermano, en el seminario acerca de esto, hablaban acerca de la gracia. ¿Cuántos han oído de la gracia? ¿Cuántos quieren la gracia? 2, 3, nomás 4. Mire bien. Imagínese un tribunal, hermano, y con esto voy a terminar ya. Imagínese un tribunal. Está Dios Padre sentado, es el juez. Imagínenselo
con la toga así del juez y todo, ¿verdad? Está sentado. Usted es el acusado, la humanidad. Está toda la humanidad así enfrente, sentado. Y Jesús es el abogado. Ahí está Jesús presente. Y el acusador no es el diablo, hermano. Él no tiene ese poder, hermano. Él ni aparece ahí. ¿Sabe quién nos acusa? La ley. Ahí el diablo no tiene nada que ver. En los primeros capítulos de Romanos se leen los cargos. El ser humano falló en la ley, en toda la ley. Es blasfemo, es esto, los 10 mandamientos quebrantados, aunque son más, ¿verdad? Pero pongamos el decálogo nada más, los 10 mandamientos, en todo. Entonces la ley dice, y la humanidad es culpable. Y el abogado, hermano, no hace nada porque verdaderamente es culpable y están todas las pruebas de que el ser humano es culpable, pero se levanta y camina hacia el juez y le dice, señor juez, diga, señor abogado, mi cliente es culpable y no tengo nada que alegar en su favor, porque verdaderamente es culpable, pero yo quiero pagar por él. Y Dios, como juez, no puede negarse esa petición porque entra dentro de lo que Él exige. Se necesitaba alguien puro, porque Dios es puro y santo, y se necesitaba sangre pura. Mire, hermano, por eso el Espíritu Santo cubrió a María, y María quedó embarazada, porque no podía haber hombre de promedio, hermano. No, porque cuando el esperma se junta con el óvulo, hermano, entonces la sangre se hace un ser nuevo. No podía haber esperma humano. Solamente fue el óvulo fecundado, porque sabe que el feto, hermano, la criatura, crea su propia sangre. No es ni la sangre de la mamá ni la sangre del papá, es su propia sangre. Entonces queda embarazada y está la placenta, hermano, y no sé cómo se llama científicamente, pero solamente está conectado por medio del cordón umbilical, donde solamente entran los nutrientes, y hay una parte donde filtra todo, porque no puede, si la sangre de la madre llega a tocar al bebé, el bebé muere inmediatamente. Por eso la sangre de Jesús era pura. Entonces, la sangre de la madre jamás puede mezclarse con la sangre del bebé. Jamás. Entonces, todo eso es purificación. Cuando se rompe la fuente y el bebé nace, tienen que tener cuidado que no se vaya a mezclar la sangre del bebé con la sangre, porque si por cualquier cosa o come el líquido amniótico, se envenena y puede morir. El bebé nace puro, hermano. Entonces Jesús era puro, por eso su sangre era pura, no había conocido, no tenía el pecado original dentro de su ser. Y dice, yo quiero pagar por ellos. Y dice el juez, lo acepta. Pero no crea que es de fácil así nomás porque, ok, ya pagó, pueden retirarse. Ahí, hermanos, dentro de la cosa se vuelve individual. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, fíjese bien, para que todo aquel, ya no me da tiempo porque de aquí podría predicar otros 45 minutos, para que todo aquel que en Él cree, fíjese que no es para todos, hermano, porque de tal manera Dios amó a toda la humanidad que está ahí presente, que dio a su Hijo, pero solamente para el que cree. Entonces, esto se vuelve individual. Perdóname, Luis, te voy a usar tantito. Y el juez le dice a Luis, ¿aceptas el sacrificio que tu abogado Jesús quiere hacer por ti? ¿Sí o no? Si contesta que sí, sales por esa puerta justificado, ya no tienes que morir, pero vete y no peques más. Pero si aceptas que no, me sales por esa puerta condenado. Y nomás esperamos a que te llegue tu fecha. Como cuando muchos hemos ido a corte, dicen, las cárceles están llenas, pero tal fecha venga porque lo vamos a encerrar un mes por no haber quebrantado la ley. Y la persona tiene que regresar. Así andan muchos en este mundo, hermano, ya condenados, nomás esperando su momento para ir a pagar. Es individual, es donde dice, ¿aceptas el sacrificio de tu abogado? Pero ¿sabe qué, hermano? En el contrato
En el contrato donde se pagó la fianza por el pecado del hombre, está escrito todo lo que vemos, hermano, de cómo debe comportarse un cristiano en el Nuevo Testamento. Congregarse, tener amor, dice, 2 mandamientos grandes que dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es por si lo quiero cumplir, es un mandato de Dios, de Jesús. Lo estipuló, Él pagó por mi pecado y por lo tanto Él me manda a hacer eso. Ahora yo le voy a decir, hermano, ya para irnos, usted aceptó ese sacrificio de ese abogado que quiso dar su vida por usted. Amén, usted lo tiene, usted ya tiene eso. Pero ahora mi segunda pregunta es, y eso es para usted: ¿está caminando conforme a la cláusula del contrato? Si la respuesta es sí, hermano, yo lo felicito. Si la respuesta es no, camine por ahí, porque eso quiere decir, hermano, eso demuestra que verdaderamente, porque muchos dijeran, bueno, yo voy a decir que sí, nomás pedirle, ay, pero no, ya voy a hacer el mismo. Ahora, ¿Dios se puede engañar? Va a salir por la puerta de los justificados, pero verdaderamente usted pensó que salió por la puerta de los justificados, pero salió por la de los condenados y ni cuenta se dio. Y andan por el mundo muchos, hermanos, creyendo que porque pasaron la frente y aceptaron a Cristo en su corazón con la oración de fe y se remojaron y se bautizaron, ya con eso ya son salvos. ¿Sabe qué? No, siguen caminando rumbo al infierno. Y desgraciadamente la verdad es que muchos van a terminar sus días condenados, y cuando se encuentren con la verdad van a llorar. Pero si yo fui a la iglesia, yo levanté la mano. Sí, pero nunca te convertiste. Pero nunca quisiste obedecer. Ahí estaba la salvación. Pero no quisiste caminar conforme decía en el nuevo pacto. Es el Nuevo Testamento, nuevo pacto. Ahí, hermano, es donde entra la palabra de Dios para los convertidos. Que ya, hermano, ya no me da tiempo. Pero ahí hasta que no aceptamos a Cristo, entre en vigor el Nuevo Testamento, hermano, para el nuevo pacto, las nuevas reglas de cómo vivir, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a caminar. Entra después de eso. Antes de eso, hermano, seguimos condenados por la ley. La ley es para los arrogantes que nunca han querido humillarse y entregar su vida a Cristo. La gracia es para los humildes que aceptan que son pecadores y que necesitan estar viniendo a la iglesia cada vez que hay eventos, que necesitan estar caminando conforme Dios manda, que necesitan estar pegados a Dios para poder existir, que saben bien que fuera de Dios no pueden hacer nada bueno. Ese soy yo. Yo fuera de Dios, hermano, me tengo miedo. No le tengo miedo a los demás, me tengo miedo a mí. Porque fuera de Cristo, hermano, si yo me alejo un poco de Cristo, este ser se convierte en lo peor que pueda haber en la tierra. Entonces, hermano, yo no sé. Usted sabe bien. Si hay algo, hermano, que hay que hacer, es hoy, de hoy en adelante. Si hay algo que arreglar y caminar conforme Dios manda, es mejor, hermano, que lo haga hoy. Ya no hay tiempo. El tiempo ya está cerca. Ya no hay tiempo. Arregle su vida. Si hay algo que arreglar, arréglelo hoy. Porque no el solo hecho de haber aceptado a Cristo, pero nunca se bautizó. O muchos, hermanos, que nunca aceptaron a Cristo en su corazón, que nomás fueron oyentes en la iglesia y van a llegar al fin del mundo, al fin, de los días, y dice, el hombre muere, viene el juicio, se presentan ante Dios y el Señor, mira qué bueno que estás aquí. Sí, a ver, checa, ángel, tu nombre nunca fue escrito en el libro de la vida. Lo siento, no puedes entrar. Pero Señor, yo iba a la iglesia. Pero es que ahí te enseñaron muchas veces los requisitos para poder entrar al reino de Dios. Aquel que hace los mandamientos de Dios, que los sabe y los cumple. No era nomás con ir a la iglesia. No. Muchos, hermanos, se van a llevar un gran chasco en ese día. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lleva eso en su mente, hermano. Pero quiero que sepa
que si Dios me pone en el corazón predicar esto el día de hoy, es por el amor tan grande que nos tiene. Y Él quiere, hermano, que purifiquemos nuestras vestiduras. Que las purifiquemos. ¿Sabe? Dios ama a nuestra iglesia. Yo sé eso, hermano. Yo lo he sentido siempre. Dios está a cargo, hermano, de todo lo que necesitamos. Pero nosotros nos toca hacer lo nuestro. Y ahora sí, como dice